general Juan Domingo Perón. Esto ocurrió claramente un 16 de septiembre, liderado por Lonardi y el almirante Isaac Rojas. La autodenominada Revolución Libertadora, que en rigor luego el peronismo llamó Revolución Fusiladora, de allí la proscripción del peronismo y la asunción de Pedro Eugenio Aramburu el noviembre de ese año, claramente como el responsable de este alzamiento. Aramburu luego secuestrado en los 70 por Montoneros y sometido a un juicio sumario por parte de esta organización armada guerrillera que procedió a ultimarlo, ¿no? Recordemos después el resto de la historia. Bueno, una vez más, perdón por en realidad confundir el mes, pero la fecha es la misma, ¿no? Un 16 de junio del 55, los aviones que venían de la Marina sucumbían sobre el cielo de la Rosada, generando ese desastre, y luego en septiembre entonces el derrocamiento del general Perón. Dicho esto, 11 y 12 de la mañana, dale. Roque Cantoya es analista político de Doxa Data. Vamos a analizar en conjunto el discurso del presidente Milei. Hola Roque, gracias por atendernos. Lucas Amerizo. Hola Lucas, buen día a la audiencia, gracias por el contacto. Tenemos un pedacito de lo que ayer dijo el presidente para simplemente comenzar la conversación con algo de background, de archivo del mensaje grabado que dejó el mandatario nacional en relación a la presentación del presupuesto para el año que viene. Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. Bueno, hasta ahí, ¿no? Lo peor ya pasó. Primero, Roque, creo que esto se ha dicho en la historia política argentina en otros momentos, ¿no? Sí, por supuesto, es una frase casi común que llama la atención que la utiliza el presidente, más en este contexto, lo que explica con el cambio en el tono, en el contenido, el intento de modificar la forma en la cual se dirige a la ciudadanía en general, a los mercados y al resto de los actores políticos de nuestro país. Hay algo particular en esta reflexión que está asociada, por supuesto, con el resultado de la elección en provincia de Buenos Aires. Sus analistas entienden que el problema estuvo principalmente en el castigo de la marcha del gobierno nacional por el momento económico que transita gran parte de la población. Yo creo que eso hay que revisarlo. Me parece que el presidente confunde un poco el diagnóstico, al menos desde el punto de vista político, porque lo que teníamos hasta febrero de este año, cuando transitamos lo peor, de acuerdo al presidente, era un presidente consolidado, con un nivel de aprobación mayor del 50%, con expectativas positivas respecto de lo que iba a pasar en materia económica, y eso empieza a desgastarse no cuando asume Milei, sino en este segundo año de gobierno. A partir de febrero vemos un declinamiento muy importante en todos los indicadores que tienen que ver con el apoyo del oficialismo. Por lo tanto, esta idea de lo peor ya pasó intenta sintonizar con, por supuesto, una parte de los afectados por el modelo económico de Javier Milei, pero creo que la lectura política sigue siendo equivocada en cuanto a que los resultados de provincia de Buenos Aires tuvieron más que ver con errores políticos y no tanto con la marcha de la economía. Entiendo. Confunde los tiempos y los criterios de oportunidad el presidente en esto. A ver, después del resultado, pero de un clamor muy grande sobre el tema de los jubilados y enancados, muchos pudieron traducir este descontento en el resultado electoral. El presidente deja pasar un tiempo, hace uso de la palabra asumiendo la derrota, pero manifiesta que no se va a mover un ápice. Y 10 días después, y con un dólar muy volátil y con un escenario muy complejo, anuncia un presupuesto más, entre comillas, flexibilizado, ¿no? Con algún tipo de aumento sobre una proyección de la inflación estimada, según el gobierno, en un 10%. ¿No hubiera sido mejor ahorrarse todo ese desgaste con algún tipo de aumento que se pudiera haber previsto antes y no hacerlo ahora
con, digamos, cierta cara de derrota? Sí, por supuesto. Evidentemente la secuencia de las decisiones políticas no fueron las correctas, pero tiene que ver con las características de este gobierno. Los gobiernos de minoría o de hiperminoría, como es el caso actual del gobierno de la Libertad Avanza, son problemáticos y hay mucho escrito de ciencia política al respecto. La forma de solucionar esto habitualmente es ampliar la base de respaldo para tener escudos legislativos sólidos, para tener mayorías en el Congreso Nacional y evitar la soledad, por así decirlo. Eso Milei lo conservó, lo logró en 2024, no por voluntad propia, sino porque tenía un activo muy importante que era el apoyo de la ciudadanía. Una ciudadanía que mayoritariamente votó en 2023 para un reseteo profundo de la economía y de la política. A medida que se fue desgastando el apoyo social, también se fue complejizando la relación con el resto de los pares políticos. Y actualmente el presidente se encontró en una situación donde únicamente tiene como activo esa parte de popularidad que conserva, pero eso es sumamente riesgoso. Por lo tanto, entre intentar ampliar y no perder nitidez y seguir siendo auténticos, eligió la última opción, y eso desentonó con las expectativas de la ciudadanía. Entiendo. En temas muy sensibles, que no son económicos, que como decís vos, es la agenda de discapacitados, es la agenda de universidad, es la agenda de jubilados. Sí, y ahí yo le sumaría, y te invito obviamente a escucharte, digamos, había un capital político del presidente que era la credibilidad y la expectativa de confianza. Entonces, cuando ves en una foto lo residual de la casta que está en una sospecha de involucramiento en presuntos casos de corrupción, hay como una doble caída, ¿no? Primero, quienes protagonizan ese grado de sospecha, y segundo, que pone al gobierno en el mismo nivel de duda que tuvieron otros gobiernos en cuanto a eventuales casos de corrupción. Por supuesto, porque además de los activos económicos del primer año de mandato, que creo que pueden ser analizables y entendidos, tenía estos activos que era romper con el modelo político que, según su mirada, fracasó en nuestro país. Y si repasamos, Lucas, el discurso de ayer, hubo muy poquitos momentos casta del discurso sobre el presupuesto. Hubo muy pocas alusiones críticas a los acuerdos, a los consensos, a la política. Hubo un cambio muy rotundo en ese aspecto. Pasó de llamar degenerados fiscales a los gobernadores a invitarlos a trabajar codo a codo en el Congreso de la Nación por las leyes que Argentina necesita. Entonces, claramente ahí hay una reconversión del tono del presidente e intentar identificar que ese activo que tenía en su momento, que era el ser outsider, el romper con la casta, hoy ya la ciudadanía no lo percibe tanto. Y tiene que ver esto, Lucas, y cierro con esto, con la transformación que vemos en el electorado de Javier Milei. Un electorado que en 2023 era transversal, que incluía tanto a sectores vulnerables como a sectores de ingresos medios y medios altos, y vemos cómo en el último tiempo, y esto lo hemos verificado en encuestas que hacemos en Santa Fe, en varias localidades, el sostén del gobierno no está tanto en el que lo votó a Milei en las generales de octubre de 2023, sino entre quien le votó a Bullrich en octubre de 2023, marcando un cambio rotundo, muy importante, en el electorado que sostiene el presidente. Entiendo. Provincias Unidas, ¿no? Un conglomerado con una expectativa de futuro en materia de un armado electoral que pueda sortear la grieta que hoy se presenta entre el kirchnerismo y el mileísmo. ¿Cuánto hay de, invento por los errores políticos del gobierno, del destrato, del no enviar partidas, de ser displicente, de tener a ministros de las provincias gestionando cosas que nunca llegaron? Digo, ¿cuánto hay de creación de los propios errores del gobierno de este frente que ahora surge como una especie de contrapoder? Sí, indudablemente creo que el germen está en lo que vos bien marcás, que es la soberbia, que es el destrato, que es el ninguneo permanente a los gobernadores en un gobierno nacional, como marcaba antes, que es de hiperminoría. Yo creo que la propuesta de la Provincia Unidas tiene este germen que marcás, y es atractivo, o al menos es innovadora desde el punto de vista de que es transversal a los partidos políticos tradicionales de nuestro país. Es muy poco habitual encontrar en un espacio político gobernadores de las tres fuerzas políticas hoy nacionales. Claro, pero perdón la interrupción, y marco lo que vos estás diciendo. Cuando se escucha el por qué se unieron, en realidad es justamente por el nivel de relación tan rota que tenían con el gobierno nacional. Es decir,
Probablemente si el vínculo de Milei con los gobernadores hubiese sido distinto, a lo mejor Provincias Unidas no existía. Por supuesto, porque vos fíjate que hay gobernadores, uno lo tenemos cercano acá en Entre Ríos, como Rogelio Frigerio, que termina siendo aliado de la Libertad Avanza a nivel nacional, también el gobernador de Chaco, también radical, pero que quizá en otro momento, o quizás se hubieran cerrado después las listas, se hubiera integrado también Provincias Unidas. Lógicamente que el desgaste y la mala relación con el gobierno nacional fue lo que motivó esta alianza. Yo tengo dudas respecto de cuál va a ser la performance electoral de Provincias Unidas, por afuera de lo que son las principales provincias, Córdoba y Santa Fe principalmente, donde los gobernadores están protagonizando la campaña electoral, porque comparten mucho electorado con la Libertad Avanza. Ya lo vimos en Santa Fe, hay un núcleo, en Santa Fe es del 35%, que aprueba tanto la gestión de Javier Milei como la gestión del gobernador. Cómo se disputa ese electorado, el 35%, va a definir el desempeño tanto de la Libertad Avanza como de Provincias Unidas. Está claro, es interesante el punto. ¿Tendremos un Milei mesurado y mucho más político recomponedor o tratando de tejer algo para lo que le queda de la gestión? ¿O saldrá de vuelta el león, el grito, la motosierra y demás cuestiones? Bueno, indudablemente tiene que entender, Lucas, si quiere tener un gobierno que termine en los mejores términos posibles y que pueda gobernar el país, persiguiendo su plan político, pero con más estabilidad, que las formas de la campaña no son las formas para gobernar. Y ahora hay que ver tres cosas. Si se mantiene esta disciplina de estilo en la comunicación, en los vínculos, no solo en el presidente, sino en los otros voceros paralelos que tiene la Libertad Avanza. En segundo lugar, si los mercados creen que la gobernabilidad está garantizada y para eso exigen otras formas de parte del presidente. Y finalmente, lo más importante, si el electorado cree que el presidente puede transitar los próximos 2 años, luego de octubre, luego de las elecciones de octubre, con otras formas y otros vínculos con los gobernadores. Bien. Yo creo que van a encontrar en Provincias Unidas probablemente aliados en algunos temas, pero no aliado incondicional, sino con condiciones muy estrictas. La última chiquitita, Roque, agradeciéndote el contacto. ¿Puede un gobierno rearmar, reparar, volver a tejer ese hilo imaginario que hay con su base electoral o con la sociedad cuando les pide ajuste, sacrificio, esfuerzo? Ya va a venir lo mejor, espérenme, estoy corrigiendo los errores del pasado. Digo, porque sobre esa base, la primera etapa del gobierno de Milei pudo construir un nivel de paciencia que, bueno, a partir de algunos escándalos, hartazgo, obviamente recesión, caída del poder adquisitivo, ha comenzado a resquebrajarse ese hilo imaginario. ¿Puede un gobierno volver a repararlo? A ver, yo creo, Lucas, que hay 3 tipos de electorados. Los que piensan que Milei es el origen de todos los males de nuestro país, los que piensan que Milei es la salvación casi divina respecto del futuro y el presente de Argentina, y los que eligieron a Milei en 2023 como una circunstancia, que no comparten cuestiones ideológicas, pero que entendían que era un vehículo, una herramienta en ese proceso. Ese votante, que lo eligió como circunstancia, que es el segmento más amplio de la sociedad, todavía tiene cierta expectativa y todavía no terminó de soltarle la mano al gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que para octubre lo que vamos a tener son 2 escenarios descartados. Por un lado, el triunfo arrollador de la Libertad Avanza, que parecía como algo posible en enero, febrero de este año, y por otro lado, tampoco esperar que la elección de la Libertad Avanza en Santa Fe y en el resto del país esté por debajo del 25%. Por supuesto que es un contexto complicado, llega en el peor momento de las elecciones nacionales, pero todavía conserva un núcleo duro, este núcleo que fue mutando, como te comentaba antes, pero que le va a permitir y garantizarle un piso electoral y, por supuesto, aumentar su representación en la Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Abrazo, Roque. Gracias por tus reflexiones. No, al contrario, gracias por el contacto. Que termine bien la jornada. Roque Cantoya, integrante de Doxa Data, su mirada después del discurso de Milei y sobre todo analizábamos la coyuntura, ¿no?, de lo que viene en materia del gobierno y cómo ha llegado, ¿no?, Milei con algunos yerros políticos. 11:26, leemos a la gente, Marucita, adelante, sí, por favor. Claro que sí, Lucas, al 100.